Saludos a todos. Vamos a continuar con la grabación de nuestra carta primera a los Corintios, nuestro examen, nuestra examinación de esta carta, el episodio número 6. Estamos todavía en el capítulo 1 y analizando los versículos 10 al 17. En estos versículos encontramos palabras claves, frases que nos dicen que la congregación, la comunidad, tiene amenazas internas para destruirla. Hay amenazas dentro de la congregación que pueden provocar su destrucción, su desintegración. Comenzamos por leer los versículos del 10 al 17. Voy a ir versículo por versículo. Primero vamos a leer el versículo 10. Y en el versículo 10 dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando Pablo está hablando estas frases a la congregación, nos está diciendo que eso es lo que debería de existir en cada comunidad cristiana, en cada congregación, que debe existir una unidad perfecta. El primer punto que habla Pablo en este versículo es cuando dice que todos deben de hablar una misma cosa. No debe de haber diferencia en doctrina, posiblemente diferencia de opiniones políticas, pero en cuestión de doctrina, en cuestión de la aplicación de la palabra, en cuestión de la interpretación de los textos, debe de ser una sola cosa. Otro punto que habla Pablo dice, no quiero que haya divisiones. La palabra divisiones se escribe en griego schisma, se pronuncia cisma, pero se escribe así y significa precisamente cosas violentas, cosas problemáticas, algo que está moviéndose como un terremoto. Pablo dice, no es necesario que no exista ahí en la congregación, para que sea una congregación ideal que está siguiendo los conceptos neotestamentarios, que desaparezcan los cismas, que desaparezcan los problemas, que como se menciona Pablo, porque después él usa otra frase cuando dice, quiero que estén todos perfectamente unidos. Por supuesto, es el deseo de Pablo, es el deseo de Cristo, que cada congregación esté perfectamente unido, entre ellos la congregación local y con toda la congregación o la iglesia mundial, la iglesia en general. Pero nos interesa ahorita la congregación local porque la carta está dirigida a una congregación local, que es precisamente la congregación de Corinto. Bien, la palabra que Pablo usa en referencia a que estén perfectamente unidos es una palabra que se usa en medicina. En medicina, cuando una persona se rompe un hueso, los médicos inmediatamente tratan de unir esos huesos. Y la palabra griega que se usa para estar unidos es catartizo. Déjenme buscar aquí catartizo, que significa perfectamente unidos. Así como cuando los huesos se rompen y después los médicos trabajan para que otra vez vuelvan a unirse, vuelvan a soldarse, ese término es usado por Pablo cuando dice que estén perfectamente unidos. Ese término médico lo vamos a tener en nuestra mente constantemente, que significa hacer sano, que significa arreglar los huesos quebrados, los huesos rotos y que vuelvan a soldarse. Es lo que significa la unión. Un hueso no debe estar roto. Una congregación no debe estar dividida o rota o quebrada. Por eso, ¿qué significa o qué otro significado le encontramos al versículo 10? Bueno, Pablo está diciendo que quiere que sean todos de una misma mente. Una misma mente habla acerca de un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo parecer, son las palabras que Pablo utiliza. Dice, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, por la razón importante, ¿por qué Pablo se preocupa por la unidad en la congregación? Bueno, Pablo es apóstol y Pablo está preveyendo, Pablo observa, Pablo sabe que en el futuro van a existir muchísimas congregaciones
que van a experimentar dentro del seno, dentro de sí mismo, de su seno, van a experimentar quebrantos que los va a llevar a la división. ¿Y cuán dolorosa es la división en una congregación? Bastante dolorosa. Sufren los que se van y sufren los que se quedan. No puedo decir que únicamente sufren los que se van. También los que se quedan sufren porque han perdido la parte de un cuerpo. Y los que se van también adoloridos porque han abandonado un cuerpo para tratar de formar otro cuerpo. Pero muy en su interior sienten que pertenecen todavía al cuerpo en el cual se originaron. Hablo de divisiones congregacionales. ¿Qué más tiene Pablo para nosotros? Bueno, en el versículo 11, Pablo nos dice cuál es la amenaza de la comunidad. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Lo que Pablo nos está diciendo entonces es que hay una razón, hay un origen, hay una raíz de esos problemas. ¿Cuál es ese origen es el origen de esos dos problemas? Bueno, son simplemente las contiendas. La palabra griega para definirnos contiendas es la palabra eris. Déjenme borrar aquí esta sección. Y aunque estas palabras no las tomemos en cuenta, no hablamos griego, pero cuando menos para tener aquí una idea de que las palabras o el significado fueron extraídos del idioma original. Contiendas. La palabra eris significa contiendas y Pablo escribe precisamente esa frase cuando dice que no quiere o que no ha sido informado por los de Cloé que hay contiendas, hay divisiones, hay problemas. Significa rivalidad, significa pendencias, significa pleitos entre los miembros de la congregación. Por supuesto, eso va a existir o existe en muchas congregaciones. Las contiendas internas, los pleitos, las rivalidades entre mujeres o entre varones, pero que a la larga va a provocar los problemas de la comunidad. Eso, lo ideal debería ser la unidad, pero la realidad es que cada congregación experimenta la amenaza de las contiendas, experimenta o lleva en sí la semilla de la desintegración, por la cual los guías de cada congregación tenemos que ser cuidadosos cuando sucedan estas circunstancias. Y si no llegan a suceder, gracias a Dios. Un tercer punto que Pablo menciona. Pablo menciona en el versículo 12 cuál es la raíz de esos problemas, la razón de esos problemas. Dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. La raíz que encontramos aquí entonces son personalidades. Simplemente Pablo nos está diciendo que la raíz, la razón, la causa de esos problemas es la carnalidad existente en la congregación. Cuando cada uno de los individuos o algunos individuos anhelan ser mirados como alguien importante dentro de la congregación. Por eso, cuando estas personas quieren exaltarse, cuando estas personas que sí tienen una personalidad muy marcada, no debemos de negar que en cada congregación debe existir o existen hermanos o hermanas que se diferencian de otros hermanos porque su personalidad es notable. Son personas participativas, son personas que enseñan, son personas que dirigen, son personas que ayudan, que apoyan. Pero Satanás trabaja precisamente ya sea porque entre ellos mismos se les mete la idea de ser los números unos en las congregaciones o porque por fuera otras personas comienzan a meterle cizaña para decirle, ¿sabes qué? El predicador ese ya no sirve, ¿sabes qué? Tú tienes mayor capacidad, ¿sabes qué? Tú puedes ser esto y comienzan a inyectarle la idea precisamente de la carnalidad, de exaltarse. En el caso que Pablo nos menciona en el versículo 12, se mencionan dos buenas personas primero, Apolos y Cefas. Pablo, Apolos y Cefas, son tres personas. Ahora, ¿qué son Pablo? ¿Qué son Apolos? ¿Qué son Pedro? Cefas y Pedro es el mismo. Bueno, son buenas personas, son buenos maestros, han enseñado perfectamente lo concerniente al cristianismo, al evangelismo, a la evangelización. Y ellos, los propios corintios, los han convertido, fíjense bien, de ser buenas personas que han dado sus consejos, sus guías, sus clases, sus enseñanzas a la congregación. La propia congregación los han convertido en ídolos de culto.
¿Cuál es la diferencia entre estas personas que son buenas personas y un ídolo de culto? Los ídolos de culto son los que los corintios estaban acostumbrados antes de ser cristianos, acostumbrados a adorar. Me refiero a Diana de los Efesios, me refiero a Apolos, me refiero a Zeus, me refiero a los dioses del mundo greco-romano, las estatuas que ellos adoraban. Entonces ingresan y se forma la congregación en Corinto y Pablo, Pedro, Apolos son participantes en la formación de la congregación. Y entonces los miembros dicen, no, me gusta más cómo predica Pablo. No, es que a mí me gusta más cómo predica Cefas, Pedro. No, es que a mí me gusta más cómo presenta Apolo sus lecciones. Y entonces se forma una especie de grupitos que van apoyando a su dirigente especial. Ahora, los corintios, incluso, fíjense bien en estas expresiones del versículo 12, se atreven a poner a nuestro Señor Jesucristo como un ídolo más porque lo incluyen dentro del grupo. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos y otros que dicen yo soy de Cristo. Pues si nuestro Señor Jesucristo no es un ídolo de culto, nuestro Señor Jesucristo es el que compró la congregación con su sangre. Ahora, en el versículo 12, la congregación se atreve a equiparar a Cristo con Pablo, con Cefas, con Apolos, lo cual no es correcto, es algo inconsciente. Pero así están las cosas en Corinto, una congregación, una carta que nos muestra cómo se desarrollan las rivalidades en congregaciones ya establecidas. Vamos a ver qué más nos dice Pablo en el siguiente punto. ¿Cómo solucionar ese problema? Y para esto vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 17 y vamos a encontrar aquí la solución que Pablo propone. Versículos 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No se menciona Cefas. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a extraer de estos 4 versículos, 13, 14, 15, 16, 17, los 5 versículos que aquí menciono, puntos importantes que nos van a llevar a entender cómo se puede solucionar el problema. Pablo nos presenta 3 situaciones, 3 puntos importantes. Lo primero que Pablo dice es que necesitamos mostrar la naturaleza del cuerpo de Cristo. Necesitamos mostrar otra vez quién fue el que sufrió la crucifixión. Por eso Pablo hace la pregunta, dice, ¿acaso está dividido Cristo? No. Cristo no está dividido. Cristo y su cuerpo, la iglesia, forman un entero, una unidad indivisible. La iglesia no puede dividirse, porque Cristo no puede dividirse, no debe, no es lo adecuado. Por eso necesitamos enseñar constantemente esto, que si la iglesia es el reflejo literal del cuerpo de Cristo, entonces, si Cristo no puede estar dividido porque su cuerpo no puede estar dividido el cuerpo de Cristo, entonces su iglesia tampoco puede estar dividida. Necesitamos entender este concepto, aplicar y estar enseñando constantemente esta doctrina, esta enseñanza. La solución es aplicar la doctrina en la forma correcta. Segundo punto que Pablo nos menciona es lo siguiente, mostrar la obra de Cristo. ¿Cómo mostrar la obra de Cristo? Cuando Pablo hace la pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni ningún líder de ninguna congregación fue crucificado por Cristo. Ahora, entendemos esto porque si ningún otro hombre es responsable de la salvación de los hombres, entonces no tenemos por qué ensalzar a hombres fuera de Cristo. Por eso lamentamos, la Iglesia de Cristo lamenta por la existencia de muchísimos grupos religiosos, en donde ensalzan y ponen en primer lugar la voz de su pastor, la voz de su guía religioso, en lugar de poner en primer lugar la voz de Cristo. Y ahí andan ensalzando hombres y dándoles títulos de apóstoles, dándoles títulos de guías súper importantes. Ustedes ya saben que existen muchos grupos en la actualidad que eso es lo que hacen. Nos sentimos
entristecidos, por no decir que nos dan lástima, pero nos sentimos entristecidos por su falta de conocimiento, por su falta de comprensión de la doctrina cristiana, la verdadera doctrina cristiana. ¿Qué más dice Pablo? Bueno, ningún hombre, con esa frase cuando dice, esa pregunta, ¿acaso fue crucificado Apolos o Pablo o Pedro? Ninguno de ellos fue crucificado, ninguno de ellos murió por la humanidad. Por eso es que ningún hombre debe ser adorado como Cristo, como Dios. Pobres otra vez de estas personas que tanto les han enseñado, les han inculcado que sus líderes allá en tierras lejanas, sus guías, son dioses, son apóstoles, son el guía importante. Una gran tontería que recuerden que había una premisa, había unas frases que decía el colaborador de Hitler, decía Goebbels, decía, una mentira que se repite miles de veces se llega a convertir en verdad. Por eso el grupo católico que se les ha enseñado por siglos que el famoso Papa es Dios en la tierra y los católicos se lo han creído. Miles de gentes que les han dicho que el Simón Jasón de la Iglesia de Luz del Mundo es el apóstol y miles de personas se lo han creído y ya no investigan por sí mismos. Ningún hombre, menciono estos dos personajes, pero también existe el gran guía de los mormones, el gran guía de los testigos de Jehová, que se consideran ellos que son los guías perfectos. Ningún hombre, repitamos otra vez esto constantemente nosotros. Cristo Jesús fue el único crucificado para la salvación de los hombres. Y otro punto más en nuestra doctrina tenemos que mostrar la naturaleza de nuestra obediencia. ¿Cómo es la naturaleza o qué clase de obediencia hemos tenido nosotros? Miren, cuando Pablo dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo fue su obediencia? ¿Cómo se bautizó usted? Para poder responder a la obra y la naturaleza del cuerpo de Cristo, hay que obedecer de la manera que ya ha sido escrita, prescrita, de la manera que ha sido ordenada. Hay que oír el Evangelio, creer en el Evangelio, obedecer el Evangelio en el bautismo y mantenernos fieles toda la vida. Así debe de ser. Otra vez, hay que oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y entonces en el nombre de Cristo y entonces estaremos correctamente bien si pertenecemos, somos fieles a Cristo toda nuestra vida. Si todos, fíjense bien, si todos aplicamos la doctrina en estos tres aspectos principales, entonces se evitaría las divisiones en las congregaciones locales. La gente que apoya al predicador, la gente que apoya a un anciano, la gente que apoya a un diácono, etc. No hay tal superioridad. En la iglesia, evangelistas, maestros, ancianos, diáconos, todos somos exactamente lo mismo, servidores, uperetas, servidores para el Señor. Ahora, cuando no hacemos eso, surgen las divisiones en la hermandad. Y en la hermandad, en la iglesia de Cristo, existen los liberales, así mal nombrados, los conservadores, los de una copa, los antis, etcétera, los musicales, la iglesia de Cristo musical. Podemos evitar las divisiones en todo el mundo cuando la gente del mundo cree superficialmente. Cuando la gente del mundo se convierte en cristianos superficialmente, entonces es cuando surgen las divisiones. Por eso necesitamos entender, la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Y las grandes divisiones mundiales que existen, católicos, pentecostales, sabatistas, ortodoxos, etc., son divisiones simplemente que desde siglos atrás, desde el segundo o tercer siglo, comenzaron a forjarse, cuarto siglo, quinto siglo, y después en la Edad Media, cuando surge la época de la Reforma. No hay tal división en el cuerpo de Cristo. Gracias por su atención. Nos miramos en el episodio número 7. Que tenga usted bendiciones.